De un lado, Gabriel Alonso, heredero de un imperio multimillonario de tecnología y anfitrión de una fiesta de lujo. Del otro, Vanessa Rivera, la chef en formación humilde que se infiltró disfrazada para observar la otra mitad de la sociedad. Gabriel organizó un lanzamiento espectacular con el único objetivo de consolidar su poder entre inversores e influencers. Lo que él no imaginaba es que aquella celebración sería invadida por la presencia sin pretensiones de Vanessa, cuya autenticidad y talento innato transformaron un simple rincón en la parte trasera de la terraza, en el escenario de una conexión tan real que desarmó su armadura de oro. Esta no es solo una historia de un encuentro improbable. Es la prueba de que la simplicidad y la sinceridad son las armas más poderosas para romper muros de privilegio y tocar el corazón de quien nunca creyó que podría sorprenderse. Antes de contar en detalle cómo aquella noche inolvidable cambió todo para siempre, necesito pedirte que comentes aquí abajo desde qué ciudad y país me estás viendo, te suscribas al canal y dejes tu like. ¿Listo? Entonces, prepárate. Porque la historia de Vanessa Rivera es la prueba definitiva de que la simplicidad es la fuerza más revolucionaria en un mundo de excesos. Vamos a la historia. Era un martes común, de esos que se arrastran perezosos bajo el sol vibrante del final de la tarde en Madrid. El aire centelleaba con el suave murmullo de conversaciones, el tintineo de copas de cristal y el discreto ritmo de la música que salía de altavoces escondidos. La terraza de la Torre Ibérica, un ícono de lujo y poder, se bañaba en una luz dorada y acogedora, con hilos de lámparas Edison parpadeando en lo alto y un bar esculpido en mármol brillando bajo el cielo nocturno. Camareros se movían entre la multitud, equilibrando bandejas de plata con cava, vino espumoso español, helado y delicadas tapas con la precisión de un reloj. Gabriel Alonso, el anfitrión, tenía una de las manos en el bolsillo de su impecable traje azul marino, observando el deslumbrante paisaje urbano de la capital española. Su mandíbula estaba tensa y su copa de cava intacta relucía bajo la luz de la luna. «Estás pensativo de nuevo, Gabriel», dijo Fernando, su amigo de toda la vida y director financiero de Alonso Tech, dándole un codazo con una sonrisa irónica. «Estás en tu propia fiesta de lanzamiento y parece que vas a huir en cualquier momento». «Quizás huya», respondió Gabriel secamente, sus ojos recorriendo el horizonte. «Todo esto es performático. No conozco ni la mitad de estas personas que están aquí. Eso es porque la mayoría de ellos están aquí por la marca, por Alonso Tech, no por ti», observó Fernando. Gabriel suspiró. «Exactamente». Se disculpó con Fernando, ignorando a la multitud de inversores y ejecutivos que flotaban hacia él como polillas a la llama, y se alejó hacia el extremo de la terraza, detrás de una hilera de grandes macetas y esculturas que proporcionaban una ilusión de privacidad. Allí, anidada entre las sombras y el suave jazz flamenco, había un pequeño rincón con un asiento y una mujer sola. Ella dibujaba algo en un cuaderno. Ella llevaba un vestido negro simple que abrazaba sus curvas modestamente, pero con una elegancia innata, desprovista de cualquier ostentación. Ninguna joya llamativa centelleaba en su cuello o muñecas. Ningún bolso de diseñador reposaba a su lado. Solo la pura y sin pretensiones presencia de Vanessa la distinguía en aquel ambiente de excesos. Gabriel se detuvo a pocos pasos, intrigado por aquella figura tan diferente de aquel mar de rostros conocidos y calculados. Ella levantó la mirada, sus ojos encontrando los de él, con una serenidad que lo sorprendió, un brillo de autenticidad en medio de tanto brillo artificial. «¿Fiesta particular?», dijo ella con una media sonrisa, un brillo divertido en sus labios, mientras cerraba el cuaderno lentamente, como si estuviera guardando un secreto o un mundo particular. Él sonrió débilmente,
sintiéndose extrañamente a gusto con la ligereza y la franqueza de ella, una sensación rara en su vida. «No pareces la invitada típica», comentó Gabriel, la curiosidad evidente en su voz. «Ni tú», replicó ella, ladeando la cabeza con un aire de quien ya había hecho su propio análisis perspicaz. «Demasiado aburrido, demasiado correcto, definitivamente demasiado sobrio para una celebración como esta». Él rió suavemente, un sonido genuino que rara vez escapaba de sus labios en eventos como aquel. «Me pillaste. Soy Gabriel». «Vanessa», dijo ella, extendiendo la mano para estrecharla de él. Su tacto era firme y cálido, un contraste bienvenido a la frialdad calculada del ambiente y de las interacciones sociales a las que él estaba acostumbrado. «Y sí, me infiltré, más o menos», confesó ella con una pequeña risa, el brillo divertido en sus ojos aumentando, invitándolo a su pequeño secreto. Él se sentó a su lado en el pequeño asiento, aún más intrigado por la franqueza y la actitud desenfadada de ella. «¿Más o menos?», preguntó él, incitándola a continuar su inusual historia. «Mi mejor amiga trabaja en el catering de esta fiesta», explicó Vanessa, su voz suave pero clara en medio del distante murmullo de la multitud. Ella dijo que necesitaba salir, respirar un poco, ver cómo vive la otra mitad de la sociedad, la élite. Pensé que si me quedaba callada y me mezclaba con la multitud, nadie notaría a una intrusa como yo, una simple chef en formación. Y aún así, aquí estoy yo, encontrándote», dijo Gabriel, una sonrisa genuina y relajada formándose en sus labios, contento por haber roto la aburrida rutina de la noche. «Y aquí estoy yo, siendo encontrada», respondió ella, su voz cargada de una ironía ligera y divertida. «¿Siempre abordas a mujeres extrañas en las sombras de tus propias fiestas, o soy solo la excepción que llamó tu atención?» Él rió, el sonido esparciéndose suavemente en el rincón íntimo. «Solo las que están dibujando en lugar de adular o hablar de negocios tediosos y predecibles». Ella abrió el cuaderno ligeramente, revelándole los delicados y detallados bocetos de un plato elegantemente emplatado, casi una obra de arte culinaria. Un torbellino de colores vibrantes, pequeños puntos de salsa estratégicamente colocados y algo delicadamente adornado, que exhalaba una promesa de sabor y sofisticación incomparables. «¿Eres artista?», preguntó él, genuinamente sorprendido por la delicadeza de los trazos y la complejidad del dibujo, que revelaba un talento inesperado y palpable. «Chef, en realidad, o intentándolo», respondió ella con una sonrisa modesta, que iluminó un poco más la penumbra acogedora del rincón. «Todavía estoy en la escuela de cocina, en el último semestre, a punto de graduarme. Dibujo platos para visualizar sabores y texturas antes incluso de ponerlos en la sartén. Es mi proceso creativo, una forma de dar vida a las ideas antes de la ejecución». Sus ojos, que tenían un brillo de determinación inquebrantable y pasión, encontraron los de él, firmes, curiosos y completamente desprovistos de cualquier pretensión social. «¿Y tú qué haces?», preguntó ella, devolviéndole la pregunta con una naturalidad desarmante e intrigante. Gabriel dudó por un breve momento, sintiendo un raro deseo de ser solo él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no quería ser el heredero de los Alonso, el magnate de la tecnología o el príncipe del mercado de valores. Quería ser solo Gabriel, solo un hombre allí, en ese momento, despojado de todos los títulos, expectativas y del peso que pesaban sobre sus hombros como una armadura de oro pesada y sofocante. «Trabajo con tecnología», dijo simplemente, optando por una respuesta neutral que no revelaba la vastedad de su imperio corporativo, ni la presión constante que él cargaba diariamente sobre sus hombros. «Ah», asintió ella, fingiendo entender, aunque su expresión indicaba un divertido escepticismo y una pizca de malicia juguetona en sus ojos.
Entonces, eres responsable de esas horribles neveras inteligentes que me juzgan cuando cojo un tentempié a medianoche alertando sobre calorías. Él se carcajeó, un sonido genuino y contagioso que rara vez escapaba de sus labios en eventos como aquel, donde la formalidad y la imagen eran todo y las risas espontáneas eran raras. Culpable, admitió. Más o menos. Son proyectos antiguos de la empresa que aún están en el mercado. Durante la siguiente hora, el resto del mundo de hielo, mármol, protocolos sociales y expectativas financieras se disolvió por completo. Conversaron abiertamente sobre la pasión por la comida, sobre viajes que soñaban con hacer, sobre lo ridículo de las fiestas de networking con sus conversaciones vacías y la alegría simple y pura de una tostada quemada a medianoche. Un placer culinario inesperado. Vanessa contó cómo creció en un barrio humilde de Granada, criada por su abuela después de la muerte temprana de su madre, y cómo se enamoró de la cocina desde niña, ayudando a cocinar para toda la familia, encontrando consuelo y propósito en las cacerolas y en los sabores que creaba. Gabriel, por su parte, compartió detalles más íntimos y vulnerables sobre su infancia rodeada por guardaespaldas invisibles y la soledad de internados de élite, una vida de privilegios materiales que, irónicamente, le hizo sentir una profunda falta del calor familiar y de las conexiones genuinas, a pesar de que nunca le faltó nada en términos de riqueza y confort. No profundizaron en muchas preguntas personales sobre apellidos o cuentas bancarias. La formalidad y las barreras sociales se disiparon en el aire fresco de la noche, permitiendo una conexión auténtica e inesperada. Lo que realmente importaba aquella noche era la conexión silenciosa y sorprendente que los unió, una rara sintonía que parecía desarmarlos de sus armaduras cotidianas y les permitía ser solo ellos mismos, sin etiquetas ni expectativas externas. Cuando el viento se hizo más frío y la música ambiental disminuyó un poco, se inclinaron el uno hacia el otro, riendo demasiado de bromas internas recién creadas, sus dedos rozándose ocasionalmente en toques eléctricos e involuntarios que hacían que sus corazones se aceleraran. Aquel espacio aislado en la terraza, bajo el manto de la noche de una ciudad que nunca dormía, se convirtió en su propio universo íntimo, un refugio perfecto lejos de las expectativas y de las obligaciones que los esperaban fuera. Gabriel le tocó el rostro suavemente, un gesto vacilante que se convirtió en una caricia tierna y natural. Vanessa no se apartó, su respiración contenida en algún lugar entre la lógica de la situación y el profundo anhelo de su corazón por conexión. «Quédate conmigo esta noche», dijo él, la voz casi un susurro que se mezclaba con el zumbido distante y reconfortante de la ciudad que se extendía debajo de ellos, una invitación irresistible. Ella dudó por un momento, la mente sopesando las implicaciones de un acto tan impulsivo, pero luego asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, entregándose al momento presente. Terminaron en la suite de invitados más lujosa de un hotel, 5 estrellas, que él reservó minutos después, con el horizonte de Madrid extendiéndose por las imponentes ventanas de suelo a techo, un panorama de luces y vida que parecía pertenecer solo a ellos. La noche se desenrolló lentamente, un tierno florecimiento de abrazos cálidos y confidencias susurradas, historias tanto habladas como silenciosas que construían un puente íntimo entre sus almas, uniéndolas. Él la besó con la familiaridad y la pasión de alguien a quien conocía desde hacía años, y ella se aferró a él con la urgencia de alguien que anhelaba un único momento para ser vista, verdaderamente vista, en su esencia más profunda, más allá de las cicatrices y los secretos que cargaba. La simplicidad y la profundidad de aquella conexión eran una revelación para ambos, un oasis inesperado en medio del caos y la superficialidad de sus vidas.
Cuando Vanessa despertó a la mañana siguiente, bañada por la suave luz del amanecer que se filtraba por las cortinas de seda de la lujosa habitación, la cama a su lado estaba fría y vacía. Él se había ido, sin dejar rastro. Una nota cuidadosamente doblada yacía sobre la almohada a su lado, con una simplicidad que dolía, casi un eco cruel de la noche perfecta. Gracias por recordarme quién soy. G. Ella la miró fijamente por largo tiempo, la caligrafía elegante contrastando con el dolor súbita en su pecho, los dedos temblando ligeramente mientras el sol naciente pintaba la habitación con tonos de un nuevo día. Nunca supo su apellido, nunca tuvo un número de teléfono al que llamar, ni un rastro que seguir. Solo la letra G en un trozo de papel, el eco distante de una noche perfecta que ahora se desvanecía en una memoria casi irreal, un fantasma de un encuentro efímero y transformador. Las luces fluorescentes parpadeantes de la pequeña taberna del barrio de Lavapiés, donde ella trabajaba y que era su mundo, centelleaban mientras Vanessa Rivera estaba cerca de la caja, una mano descansando distraídamente sobre su estómago. El débil zumbido del refrigerador detrás de ella poco hacía para amortiguar la creciente y repentina inquietud que se había infiltrado en sus huesos la última semana. Una sensación persistente de que algo fundamental en su vida había cambiado para siempre. Pagó por el agua con gas y por los picos, tipo de panecillo crujiente, un consuelo familiar para el estómago que esperaba que aliviara las náuseas, se dijo a sí misma, intentando ignorar la voz interior que susurraba otra verdad, una que era más profunda y transformadora que la simple indigestión. Pero mientras caminaba a casa por la brisa fresca de la primavera, sus pasos disminuyeron gradualmente. Su mente revivía incesantemente la escena en la terraza, la suite del hotel, la intensidad de los besos y la dulzura de sus confidencias. Él, Gabriel, su voz grave e íntima, su toque casi reverente, sus ojos que parecían ver a través de su alma, desentrañando capas que ella mantenía escondidas, incluso de sí misma. Ella no paraba de pensar en aquella noche, no solo porque fue románticamente perfecta, aunque lo había sido, sino porque algo dentro de ella había cambiado irremediablemente después. Una corriente eléctrica, una profunda alteración en su propio ser que la había dejado vulnerable y expuesta como nunca antes. Su período estaba atrasado casi 2 semanas. Ella lo había atribuido al principio al estrés abrumador de la vida en Madrid, a las largas horas en la taberna, a la doble carga de estudios en su escuela de cocina, a una vida estirada al límite de sus fuerzas. Pero ahora la sensación era diferente, insistentemente silenciosa, como si su cuerpo guardara un secreto que estaba listo para ser revelado. Una nueva vida que pulsaba en su interior, exigiendo su atención innegable. Cuando llegó de vuelta a su apartamento, un estrecho tercer piso sin ascensor que siempre olía ligeramente a tortilla de patatas de la cocina de su vecina, Vanessa dejó la bolsa de plástico sobre la encimera de la pequeña cocina y encaró su reflejo en el espejo roto encima del lavabo. La imagen distorsionada reflejando su propia incertidumbre y miedo. «Está bien», susurró para sí misma, intentando calmar el latido acelerado y frenético de su corazón, que parecía querer saltar del pecho. «No vamos a entrar en pánico, es solo una hipótesis». Abrió el armario del baño, donde una caja de tests de embarazo baratos de una tienda de todo a 100, tienda de €1, había estado intacta durante meses, olvidada allí. No porque esperara necesitarlos, sino porque su mejor amiga, Rosa, siempre bromeaba. «Deberías tener uno a mano, por si acaso, nunca se sabe lo que la vida nos depara». La ironía de la situación, la profecía accidental de Rosa, no pasó desapercibida, añadiendo una capa de extrañeza y un humor sombrío al momento. Con las manos ligeramente temblorosas,
pero una determinación creciente en sus ojos, se hizo la prueba, esperando 1 minuto, cada segundo pareciendo una eternidad. Después, 2. Después 3. El resultado apareció lentamente, casi reacio a pronunciar su verdad inevitable, pero inconfundible. 2 líneas rosadas e inconfundibles surgieron, sellando su destino en aquel pequeño baño sofocante y frío. Vanessa se sentó en la tapa cerrada del inodoro, el pequeño bastón blanco colgando precariamente de sus dedos, pareciendo absurdamente insignificante ante la monumentalidad de lo que acababa de descubrir. El peso de un futuro desconocido y aterrador aplastándola. Su respiración se volvió superficial, irregular, mientras 1000 pensamientos explotaban en su mente como fuegos artificiales descontrolados, ninguno de ellos coherente o capaz de formar una imagen clara de lo que vendría después. No, dijo en voz alta, la palabra un susurro de negación. Y luego, más suavemente, con una mezcla abrumadora de asombro y una resignación profunda, ¡ay, Dios mío! Desde santo tomó el teléfono, una búsqueda desesperada e instintiva de cualquier conexión con el hombre que la había dejado tan de repente, casi como un fantasma en la memoria. Ningún mensaje de texto, ningún número registrado, nada más que la letra G en aquella nota simple y enigmática. Ella nunca había preguntado su apellido, él nunca lo había ofrecido, solo una noche perfecta, un breve interludio, y ahora esto, una consecuencia que lo cambiaría todo. Las semanas siguientes pasaron en una niebla constante de náuseas matutinas implacables, fatiga abrumadora y un miedo creciente que ella guardaba solo para sí, un secreto pesado en su corazón. No le contó a nadie, ni siquiera a Rosa, su confidente de toda la vida, ni a sus profesores de la escuela de cocina. Continuó trabajando en el turno de la mañana en la taberna y cocinando por la noche para clientes particulares. Todo esto mientras investigaba frenéticamente sobre cuidados prenatales en la pantalla rota de su teléfono, sintiendo el peso de un futuro incierto y solitario que se dibujaba ante ella. Una noche, después de un turno particularmente difícil en la taberna, donde los clientes parecían más exigentes y los insultos más pesados de lo normal, subió al tejado de su edificio, buscando refugio en la inmensidad del vasto cielo nocturno de Madrid. Abrazando una taza de té de menta humeante, se encogió en la brisa fresca, sintiendo el escalofrío del miedo. Su abuela solía decir que la menta ayudaba a calmar los nervios y la mente, pero nada en ese momento parecía tranquilizador o capaz de apaciguar la tormenta en su alma. La ciudad de Madrid, allí abajo, zumbaba con una vida agitada y pulsante que parecía demasiado distante de su propia quietud, ansiosa y asustada. «No puedo hacer esto», susurró a la oscuridad, la voz casi inaudible contra el vasto cielo nocturno, sintiendo el peso abrumador de la responsabilidad cayendo sobre ella. Pero entonces pensó en el suave aleteo que sintió esa mañana, una sensación extraña e inexplicable en la parte inferior del vientre que no era gas ni enfermedad, sino algo más profundo, más vivo, una nueva presencia. Parecía vivo, presente, como si alguien más estuviera allí ahora, anclándola silenciosamente a la realidad, a una nueva razón para luchar. Ella apretó la mano contra su estómago, sintiendo la promesa de una nueva vida pulsando bajo su piel, un pequeño milagro que la impulsaba. «No sé cómo», dijo en voz baja, con una nueva determinación, una llama encendida en sus ojos, «pero lo descubriré, lo prometo». Cuando su barriga se redondeó en una curva suave e inconfundible, visible para el mundo entero, Vanessa se había retirado de la escuela de cocina. No por vergüenza, no por querer esconderse, sino por necesidad apremiante e innegable para sustentarse a sí misma y al bebé. La matrícula era muy alta,
un lujo que ya no podía permitirse, y su energía ya no era infinita, drenada por el esfuerzo constante de sostener una nueva vida que crecía dentro de ella, exigiendo cada vez más de su cuerpo y mente. En su lugar, consiguió trabajo en una cocina comunitaria local, un lugar donde la solidaridad y el calor humano eran abundantes, un refugio inesperado. El pago era irrisorio, apenas cubría los gastos básicos, pero la gente era amable y acogedora, y la comida que preparaba le recordaba el calor y el confort de su hogar, el tipo de alimento que nutría no solo el cuerpo hambriento, sino también el alma cansada. Fue cuando tenía 6 meses de gestación que finalmente le contó a Rosa, su amiga más cercana y confidente, en medio de una tarde tranquila en la cocina de Rosa. ¿Estás qué? Rosa se ahogó, en shock, tirando la cuchara de mezcla en medio de la salsa que preparaba, la sorpresa y la incredulidad estampadas en su rostro. Embarazada, dijo Vanessa secamente, sin rodeos, observando la reacción atónita de su amiga. Y no te voy a dar derechos de nombre, añadió con un toque de humor. Un esfuerzo por intentar aliviar la tensión palpable en el aire y traer un poco de ligereza a la situación monumental. Rosa parpadeó, aún aturdida, su mente procesando el torrente de información que acababa de recibir. ¿Pero cómo? ¿No has tenido una cita seria en años? ¡Ay, Dios mío! ¿Fue ese tipo de la fiesta? ¿Ese que conociste en la terraza de la Torre Ibérica? El rostro de Rosa se iluminó con una revelación repentina y alarmante, conectando los puntos que Vanessa había intentado esconder en su corazón. Vanessa asintió lentamente, un suspiro escapando de sus labios, confirmando lo que Rosa ya sospechaba. «El tipo de la fiesta en la terraza», chilló Rosa con una mezcla de shock, excitación y una pizca de indignación apenas contenida. ¿Quieres decirme que estás cargando el fruto del amor del hombre misterioso de traje que se esfumó al día siguiente sin dejar rastro? No sé su apellido, Rosa, respondió Vanessa, un toque de frustración y desamparo en su voz, mezclado con la aceptación resignada de su realidad. Todo lo que tengo es una nota con la letra G. Permanecieron en silencio durante un largo minuto, la respiración de Rosa todavía un poco agitada, mientras la realidad de la situación se instalaba pesadamente sobre ellas. El sonido de la ciudad desde afuera parecía amortiguado por la magnitud de la noticia que flotaba en el aire, alterando su atmósfera. Entonces Rosa dijo suavemente, la voz llena de preocupación genuina: «¿Estás segura de que quieres hacer esto sola, Vanessa? ¿No hay otra opción? ¿Nadie más para ayudar?» Vanessa miró su barriga, ahora firme e innegablemente llena de vida. Una pequeña protuberancia que era la prueba viva e innegable de su nueva realidad y de su fuerza inquebrantable. «No», dijo, la voz casi inaudible, pero con una convicción inquebrantable, una promesa a sí misma y al ser que crecía dentro de ella, «pero no tengo elección». La decisión, tomada en medio de la soledad y la incertidumbre más profundas, se había convertido en el pilar inquebrantable de su resiliencia y de su nuevo viaje de maternidad. Noa nació un martes lluvioso y fresco, a finales de octubre, cuando las hojas de los árboles en Madrid ya comenzaban a exhibir sus tonos dorados y rojizos de otoño. Vino al mundo gritando con toda la fuerza de sus pequeños pulmones, los puños diminutos cerrados en un gesto de desafío y los ojos increíblemente grandes que de alguna manera ya cargaban la profundidad de un pequeño universo llenos de curiosidad y vida. Cuando la enfermera lo colocó suavemente sobre el pecho de Vanessa, envuelto en una manta suave y cálida, ella lo miró fijamente por un largo momento, el tiempo pareciendo detenerse en aquel instante sagrado y transformador. Era absolutamente perfecto en cada detalle minúsculo, desde cada respiración suave hasta cada ruido delicado que escapaba de su pequeña boca, y el corazón de Vanessa se encogió al percibir que se parecía exactamente a él.
Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, no de tristeza o dolor, sino de una mezcla abrumadora de alivio, amor incondicional y una nueva e inesperada esperanza que brotaba en su ser, prometiendo un futuro. «Hola, mi bebé», susurró ella, la voz embargada por la emoción, un compromiso silencioso. «Ahora somos tú y yo, juntos contra el mundo, pase lo que pase». Era una promesa tácita, un pacto entre madre e hijo contra un mundo que parecía haberse olvidado de ambos. Los años siguientes se fundieron unos en otros como suaves acuarelas en un lienzo, pintando una imagen de esfuerzo incansable, sacrificio y amor incondicional. Vanessa trabajó incesantemente, dedicándose a la cocina en todas sus formas, cocinando comidas nutritivas para la comunidad en refugios, haciendo entregas para pequeños comercios locales y, ocasionalmente, ofreciendo cenas privadas para clientes ricos cuando lograba encontrarlos, un contraste irónico y llamativo con su propio día a día simple y humilde. Construyó una vida tranquila, llena de significado y propósito, junto a su hijo, Noah, que crecía para ser un niño brillante, curioso y lleno de preguntas incesantes sobre el mundo que lo rodeaba. A él le encantaba estar en la cocina con ella, su pequeño chef de apoyo, siempre listo con una pregunta para su madre, como «¿Por qué siempre pones sal antes de probar, mamá?», o inventando recetas locas y creativas como tacos de malvavisco y sopa de helado de chocolate. De vez en cuando él sonreía de cierta manera, un brillo familiar en los ojos que la hacía sentir un escalofrío, Vanessa veía a Gabriel, un eco del hombre que se había ido, pero que, a través de Noah, permanecía de alguna manera presente en su vida, un recordatorio agridulce del pasado. Ella siempre le contaba a Noah solo que su padre había sido una persona amable y que habían perdido el contacto, una verdad parcial que protegía la complejidad y el dolor de su historia. Nunca esperó volver a ver a Gabriel Alonso, no hasta que un extraño correo electrónico apareció en su bandeja de entrada, reenviado desde una agencia de reclutamiento a la que se había postulado meses antes y de la que casi se había olvidado por completo. La vacante de chef particular era para una propiedad imponente en el barrio de Salamanca, uno de los barrios más exclusivos y lujosos de Madrid, un enclave de riqueza y poder, y el empleador era confidencial, con inicio inmediato, lo que indicaba urgencia y discreción. Se postuló por impulso, desesperada por un cambio radical en su vida y necesitando urgentemente el dinero para sustentarse a sí misma y a Noah. Las finanzas estaban ajustadas y la perspectiva de un nuevo comienzo, aunque incierto y misterioso, era demasiado tentadora para ignorar. Poco sabía ella que su pasado estaba a punto de colisionar con su presente y que el futuro de Noah la esperaba detrás de los imponentes portones de aquella mansión colosal, la Hacienda Alonso. El lugar no era solo una casa, era un mundo en sí misma, una fortaleza de lujo, secretos y una historia centenaria, escondida a la vista de todos, pero protegida por una aura de exclusividad. Vanessa observaba el mundo pasar rápidamente por la ventana oscura del coche enviado para recogerla, apretando la mano pequeña y caliente de Noah en la suya. Los deditos de él, pegajosos del cereal que había comido durante el viaje, estaban enrollados en su pulgar, y su naricita pegada al cristal mientras hileras de árboles frondosos pasaban volando, sus copas verdes y densas sombreando la sinuosa entrada como un túnel hacia otro universo, un universo de privilegios y misterios. «Mamá», susurró él, la voz contenida en admiración y un ligero asombro infantil, mientras sus ojos recorrían las vastas áreas verdes del jardín. «Este lugar es enorme. Es como un castillo de verdad, de esos de los libros de cuentos de caballeros y princesas». Vanessa no respondió de inmediato.
Su corazón latía demasiado fuerte en el pecho, un tambor frenético que resonaba en sus oídos para poder formular una palabra coherente. Su candidatura